Por siglos, nos enseñaron una historia distorsionada sobre el pueblo negro, pero ¿y si te dijera que todo eso está mal? Jasmine Price murió por 12 minutos, encontró a Jesús, y lo que él reveló sobre la verdadera identidad del pueblo negro te dejará sin palabras. Jasmine, ¿cómo comenzó todo? Mi nombre es Jasmine Price, tengo 46 años y soy profesora en Georgia. Hoy quiero compartir contigo algo que cambió completamente mi vida. Quiero contar lo que Jesús me mostró sobre los verdaderos orígenes del pueblo negro. Lo que vi y sentí en ese viaje transformó mi comprensión sobre la historia de los negros y su conexión con lo divino. Sucedió el 4 de agosto de 2020. Durante meses había estado luchando contra un cansancio inexplicable, dolores constantes y una sensación de agotamiento que no tenía nombre. Pasé por médicos, me hice pruebas, pero nada parecía justificar lo que sentía. Me despertaba por la mañana sin energía, arrastraba los días, y por la noche, en lugar de descansar, me sentía aún más desgastada. Esa noche, todo parecía normal. Estaba sentada en la sala con mi esposo, conversando sobre el día, escuchando las historias de los niños sobre la escuela. Todo era rutina, hasta que de repente ya no lo era. Fue como si alguien hubiera apagado la luz del mundo. Todo se volvió oscuro, no escuché advertencia, solo un vacío completo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en otro lugar. Ya no estaba en mi cuerpo, pero tampoco sentía miedo. Al contrario, me sentía ligera, como si hubiera sido liberada de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Miré a mi alrededor y vi que estaba en un espacio vasto, infinito, donde todo parecía hecho de luz. Pero no era una luz común, era viva, envolvente, como si me abrazara. Fue cuando lo escuché, Jesús estaba allí, justo frente a mí. ¿Sabes? Vestía un manto blanco que parecía hecho de la propia luz. Y sus ojos. Sus ojos. No eran solo ojos, eran ventanas a algo mucho mayor. Algo que me veía por completo, cada dolor, cada duda, cada alegría que ya sentí. Sentí un amor indescriptible, un amor que no cobra, que no pesa, que simplemente es. Por un momento, nos quedamos en silencio. Quería hablar, quería preguntar tantas cosas, pero las palabras parecían demasiado pequeñas para todo lo que sentía. ¿Sabes? Entonces, él sonrió y dijo: «Bienvenida, Jasmine. Estás aquí por un motivo». Mi mente burbujeaba con preguntas. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Jesús comenzó a hablar. Y lo que me reveló en los minutos siguientes cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. La primera verdad que me mostró fue sobre la maldición de Cam. Si creciste en un ambiente cristiano, probablemente ya escuchaste esta historia. Durante siglos se dijo que los negros cargaban una maldición heredada de Cam, hijo de Noé. Esta idea fue usada para justificar la esclavitud, la segregación y tantas otras formas de injusticia. Yo también crecí escuchando eso. No es que mi familia fuera racista, pero era una narrativa que estaba presente, incrustada en la cultura, aceptada sin cuestionamiento. Sin cuestionamiento. Solo que, allí frente a Jesús, me di cuenta de que había algo mucho más profundo y verdadero sobre esta historia. Algo que el mundo no quería que supiéramos. Y fue entonces que él comenzó a mostrarme la verdad, una verdad que cambiaría todo. Pero entonces, Jesús me miró a los ojos y dijo algo que me hizo contener la respiración. Jasmine, la maldición de Cam ha sido completamente malinterpretada por siglos. Mi mente entró en shock. ¿Cómo así? Desde pequeña, escuché que los negros eran descendientes de Cam, y que de alguna manera cargaban su maldición. Pero Jesús continuó: la maldición nunca fue sobre el pueblo negro. Nunca. Sentí mi corazón acelerar. Él entonces explicó que la maldición no cayó sobre Cam, sino sobre Canaán, su hijo. El pasaje bíblico de Génesis, capítulo 9,
habla sobre Noé, que en un momento de vulnerabilidad se embriagó y terminó exponiéndose delante de sus hijos. Cam vio a su padre en ese estado y no tomó la actitud correcta para protegerlo. Como consecuencia, Noé profirió una maldición, pero no sobre Cam. La maldición fue lanzada sobre Canaán, su hijo, Poroque. Y entonces, como si una cortina hubiera sido rasgada delante de mis ojos, comprendí algo que nunca me enseñaron correctamente. La maldición de Canaán no tenía nada que ver con el color de la piel. Puntunza. Jesús me mostró que ese pasaje bíblico era un mensaje profético sobre los descendientes de Canaán y los desafíos que enfrentarían en el futuro. Pero, en algún punto de la historia, esa verdad fue torcida. Y esa distorsión fue usada como justificación para siglos de discriminación, esclavitud e injusticias contra el pueblo negro. Esto nunca fue sobre raza Yasmini. Jesús dijo con firmeza. Fue sobre desobediencia, fue sobre elecciones espirituales. El pecado no es por la piel. Me quedé allí absorbiendo cada palabra. Era como si por primera vez las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Jesús continuó caminando a mi lado y entonces comenzó a mostrarme la verdad sobre los orígenes del pueblo negro. Durante tanto tiempo, llevé dentro de mí la idea de que los negros, de alguna manera, tenían una posición inferior, que había algo en ellos que los hacía menos merecedores. Pero lo que Jesús me reveló en ese momento destruyó esas creencias y me hizo ver una realidad mucho mayor. Yasmini, dijo con dulzura en su voz. Te enseñaron a creer en cosas equivocadas sobre el pueblo africano, pero ahora quiero mostrarte la verdad. Y entonces comenzó a hablar sobre los descendientes de Cam, Cus, Misraim y Fut. Cus, explicó, fue el ancestro de los grandes pueblos africanos, aquellos que formaron reinos poderosos y dejaron su marca en la historia. Entonces me mostró el reino de Cus, que floreció al lado de Egipto, una civilización majestuosa, rica en cultura, conocimiento y fuerza. Su historia no es de servidumbre, sino de grandeza. Jesús dijo con un brillo en los ojos, fueron reyes, reinas, constructores de imperios. Su herencia no es de maldición, sino de honor. Fue entonces que reveló algo que me dejó sin palabras. El nombre Cus significaba negro en el lenguaje bíblico. Jesús me miró y dijo, el término negro nunca fue una condena. En el mundo antiguo, simbolizaba fuerza, belleza, poder. Hizo una pausa, permitiendo que la grandiosidad de sus palabras se asentara dentro de mí. La negritud nunca fue una maldición. Yasmini siempre fue una identidad sagrada, una bendición divina, pero, a lo largo del tiempo, los hombres distorsionaron esa verdad. Las lágrimas vinieron sin que pudiera contenerlas, porque por primera vez, comprendí lo que nunca me fue enseñado y eso cambió todo. A través de Jesús, mi visión sobre el mundo cambió completamente. Finalmente comprendí que los descendientes de Cus siempre formaron parte de un plan divino mucho mayor de lo que jamás podría imaginar. Con estas personas, Jesús dijo con serenidad, fueron agraciadas con sabiduría, liderazgo y un favor especial de Dios. Las naciones africanas de Etiopía, Cus, Nubia y Egipto no fueron maldecidas, como muchos llegaron a creer. Por el contrario, fueron divinamente inspiradas y elegidas para un propósito grandioso en la antigüedad. Fue entonces que me reveló algo que me impactó profundamente: la verdadera importancia del antiguo Egipto. Desde niña, sentí una atracción casi inexplicable por la historia de Egipto. Los misterios de las pirámides, los faraones, los antiguos dioses y la inmensidad de sus conocimientos siempre me encantaron, pero nunca había entendido cuánto esa civilización estaba conectada a la historia divina de la humanidad. Jesús percibió mi inquietud y sonrió suavemente. Yasmín, Egipto nunca fue solo un lugar de opresión y esclavitud. Dijo, fue la cuna de la civilización, un centro de conocimiento y sabiduría que fue compartido con el mundo. Entonces me explicó que Misraim, uno de los hijos de Cam,
fue el patriarca de los egipcios. Los egipcios, continuó él, no eran solo una nación poderosa puntuales. Formaban parte de la misma línea bendecida que Cus. Fueron un pueblo elegido, encargado de preservar y difundir gran conocimiento y sabiduría que más tarde influiría en innumerables otras civilizaciones. Sentí mi corazón expandirse con cada palabra. Egipto no fue solo un lugar de servidumbre, Jesús continuó. Jesús continuó. Fue una fuente de sabiduría divina, un lugar donde se revelaron secretos antiguos, donde se registraron enseñanzas profundas y donde los faraones y sacerdotes llevaban consigo conocimientos que ayudaron a moldear el futuro del mundo. Por primera vez, veía a Egipto más allá de la narrativa de esclavitud y sufrimiento que siempre me enseñaron. Jesús me miró a los ojos, su expresión llena de comprensión. Sé del dolor que sentiste al pensar en Egipto como un símbolo de la esclavitud de los israelitas. Pero, Yasmini, los egipcios, incluso habiéndose desviado hacia la idolatría, fueron originalmente elegidos para esparcir sabiduría y luz para todas las naciones. Su papel en el mundo fue mucho mayor que solo ser visto como un imperio opresor. Mientras permanecía frente a él, absorbiendo cada palabra, algo profundo cambió dentro de mí. Pasé tantos años sintiéndome desplazada sin entender mi verdadero lugar en la historia de la humanidad. Pero ahora, Jesús me estaba mostrando una verdad mucho mayor, una verdad que remontaba al inicio de los tiempos. Entonces me mostró otra realidad devastadora. Cómo las escrituras habían sido mal interpretadas, cómo las distorsiones sobre raza e identidad fueron usadas para alimentar siglos de dolor, discriminación y sufrimiento. Pero ahora llegó la hora de la sanación, dijo con firmeza. La verdad necesita ser conocida. La maldición de Cam nunca fue una maldición real. Fue una gran falla de interpretación, una distorsión espiritual que fue usada para subyugar, engañar y oscurecer la belleza de la herencia del pueblo negro. Mientras Jesús continuaba guiándome por ese espacio glorioso, sentía una paz indescriptible. Era como si todas las heridas que llevaba dentro de mí comenzaran a cicatrizar. La verdad no era solo liberadora, era curativa. Y en ese momento, lo supe. Todo lo que había creído hasta ese día necesitaba ser reescrito. Pero Jesús no había terminado. Me miró con su paciencia infinita y me guió más profundo en los misterios del origen divino del pueblo negro. Yasmini. La historia es mucho mayor de lo que conocías, dijo. Quiero que veas la grandiosidad de la herencia de fuerza, sabiduría y amor que fue pasada a través de las generaciones de mi pueblo. Y entonces, delante de mí, surgió un tapiz vivo, vibrante, lleno de colores y luz. Era una representación de las grandes civilizaciones africanas. Etiopía, Nubia, el reino de Cus, Egipto, naciones que surgieron con gloria, todas descendientes de Cus. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Antes de seguir, solo una petición. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Esas naciones, explicó Jesús, fueron centrales en el plan de Dios para la humanidad. Mucho antes de la confusión, la separación y la opresión desempeñaron un papel esencial en la formación del mundo. Fue entonces cuando vi el reino de Cush extendiéndose a lo largo del río Nilo, sus ciudades brillando al sol dorado de la antigüedad. El pueblo de Cush no solo era fuerte en la guerra, sino también profundo en la espiritualidad. Eran guardianes del conocimiento sagrado, dijo Jesús. Su entendimiento sobre la creación y las leyes divinas era un regalo de Dios, diseñado para dominar a todas las naciones. Ante mis ojos, surgieron artefactos magníficos,
templos ancestrales y pergaminos con escritos que hablaban de una conexión íntima con Dios, una conexión que fue olvidada o ignorada a lo largo de los siglos. Y entonces vi a las grandes reinas de Nubia, mujeres que gobernaron no solo con poder, sino con sabiduría y gracia. La reina Amanirenas, la guerrera que enfrentó a Roma, la reina Maqueda, que muchos conocen como la legendaria reina de Saba. Esas mujeres no eran solo gobernantes, dijo Jesús, eran guías espirituales. Comprendieron el llamado divino sobre sus vidas y lideraron a sus pueblos con amor, coraje y sabiduría. Son preciosas a mis ojos. Mi alma se llenó de reverencia. Entonces vi a Egipto surgir ante mí, un testimonio vivo del favor divino. Jesús me mostró que, aunque Egipto más tarde se desvió hacia la idolatría, en sus inicios, fue un faro de conocimiento y espiritualidad. Egipto fue una cuna de sabiduría, explicó. No fue creado para ser un símbolo de esclavitud, sino un lugar donde la sabiduría divina florecería. Entonces vi a Moisés, el gran profeta, a un bebé, siendo colocado en la cesta que navegaba por el Nilo. Pero ahora comprendía. No fue criado en el palacio del faraón por casualidad. Moisés fue colocado en Egipto, dijo Jesús, porque necesitaba aprender la gran sabiduría egipcia. Fue llamado para liberar a mi pueblo. Pero Egipto, en sus primeros tiempos, debía ser un centro de luz, una fuente de conocimiento que bendeciría a muchas naciones. Me quedé sin palabras. Lo que el mundo llama idolatría en Egipto era al principio una búsqueda de lo divino, de lo divino. Jesús continuó, intentaban comprender los misterios de Dios, pero a lo largo de los siglos se perdieron en el camino. Aún así, la base de su sabiduría era verdadera. Y entonces, comencé a ver cómo los descendientes de África fueron esparcidos por el mundo. Lo que conocemos como diáspora africana, el desplazamiento forzado de millones de personas a través de la esclavitud, no fue algo aleatorio. Pero antes de que pudiera comprender completamente, Jesús se preparaba para mostrarme algo aún más profundo, algo que explicaría no solo el pasado, sino el futuro de su pueblo. Todo comenzó a tener sentido. La esclavitud, la diáspora africana, la lucha incesante por dignidad y justicia, nada de eso había sido ordenado por Dios. Pero incluso en el sufrimiento más profundo, el pueblo africano llevaba consigo algo que nadie podía quitar, una fuerza espiritual inquebrantable. Jesús me mostró algo poderoso. La esclavitud no fue un castigo divino, ni un destino trazado por Dios. Fue un reflejo de la avaricia y la corrupción de los hombres. Pero incluso en ese dolor algo brillaba dentro del pueblo africano, una luz que no podía ser apagada. Jazmín, el pueblo africano no es solo un pueblo de sobrevivientes, dijo Jesús, su voz firme y llena de amor. Son mis guerreros, mis hijos. Llevan un legado divino que ha atravesado milenios. Sentía esas palabras penetrar mi alma como un fuego sagrado. Entonces, vi imágenes de grandes líderes espirituales, hombres y mujeres que a través de los siglos mantuvieron viva esa chispa divina. Vi a los abolicionistas, los que lucharon por la liberación de los esclavizados. Vi a Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Nelson Mandela, y entendí. Estas personas no solo luchaban por libertad, luchaban por justicia, por algo mucho mayor, algo que estaba alineado con el corazón de Dios. Dios nunca abandonó a su pueblo. Incluso en los momentos más oscuros, Él levantó profetas, líderes y visionarios para hablar la verdad y guiar a la humanidad hacia un camino mejor. Pero entonces Jesús me llevó a un entendimiento aún más profundo. Siempre me pregunté sobre la espiritualidad de mis ancestros. ¿Por qué honraban a sus antepasados? ¿Por qué tenían rituales ligados a la naturaleza, al sol, a la tierra, al agua? Estas prácticas siempre fueron vistas como algo separado de Dios, como si fueran creencias paganas. Pero Jesús me reveló algo sorprendente. Jazmín, dijo con la mirada serena, tus ancestros sabían algo que muchos olvidaron. Entendían que estaban conectados a la tierra, al cielo,
a las estrellas, a toda la creación. Sabían que lo divino está presente en todas las cosas, y todo puede ser usado para honrar a Dios. Fue entonces que me mostró el verdadero significado de honrar a los antepasados. Vi imágenes de familias africanas reunidas, contando historias sobre aquellos que vinieron antes. Vi celebraciones llenas de música y danza, donde los mayores transmitían conocimiento a los más jóvenes. Y Jesús explicó: honrar a sus antepasados nunca fue sobre adorarlos. Fue sobre reconocer su papel en la historia divina. Fue sobre recordar la sabiduría y el amor que dejaron para ustedes. Fue sobre mantener viva la conexión con aquellos que abrieron camino antes de ustedes. Me emocioné. Por tanto tiempo, esta tradición fue mal interpretada. Fue demonizada, tratada como algo contrario a Dios. Pero allí, ante Jesús, vi que no era nada de eso. Él entonces me mostró un ritual ancestral. Personas bailaban alrededor de una fogata, cantaban, tocaban tambores. Pero aquello no era un acto de idolatría. Era un acto de comunión con Dios. Estoy presente en todas las cosas, dijo Jesús. Mi presencia fluye en la tierra, en el viento, en el agua y en el fuego. Los rituales que ves no son actos vacíos. Son expresiones de la conexión entre el Creador y su creación. Y de repente comprendí. El pueblo africano siempre tuvo una conexión profunda con lo divino, siempre vio a Dios en cada elemento de la naturaleza, en cada latido del tambor, en cada oración elevada al cielo. No, pero a lo largo del tiempo, esta verdad fue distorsionada. Los colonizadores demonizaron las prácticas espirituales africanas, borraron sus historias, transformaron su fe en algo prohibido, prohibieron sus cantos, sus danzas, sus tradiciones, Ponkara. Pero la verdad nunca dejó de existir. Y allí, ante Jesús, finalmente vi con claridad, un clima antes así ver en oclosin. Y no es un resulta con claridad. La fe del pueblo africano siempre estuvo viva, siempre estuvo conectada con Dios. Y ahora era la hora de que el mundo recordara. En ese momento mi comprensión se expandió completamente. Me di cuenta de que la espiritualidad no pertenecía a un único pueblo, a una única religión, a una única tradición. Era una conexión viva, universal, que podía manifestarse de maneras diferentes, pero que siempre emanaba de la misma fuente divina. Mi viaje con Jesús aún no había terminado. Quería que entendiera algo aún mayor: el verdadero significado de la lucha del pueblo negro a lo largo de la historia. Me mostró escenas de los dolores y batallas que el pueblo africano y sus descendientes enfrentaron: la esclavitud, la segregación, el racismo. La lucha por libertad, igualdad y justicia no era solo una cuestión política o social, era un llamado divino. Jazmín, dijo Jesús, su voz firme, pero llena de amor. La lucha de la comunidad negra no es solo una batalla por derechos humanos. Es una batalla espiritual. Una lucha por la restauración de la verdad divina y la justicia sobre la tierra. Están luchando por algo que siempre fue de ellos: su dignidad, su honor y su lugar en mi reino. Son mis hijos, mis amados, y he escuchado sus clamores. Mi corazón se apretó. Por siglos el pueblo negro soportó dolores inimaginables. Pero Jesús me estaba mostrando que nada de eso había sido en vano. Cada lucha, cada sacrificio formaba parte de un plan mucho mayor. La búsqueda por igualdad y libertad era en realidad un movimiento espiritual, un llamado de Dios para restaurar la verdad, para traer luz donde antes había oscuridad. Entonces Jesús me mostró algo que me dejó sin aliento. Vi los rostros de grandes líderes espirituales negros, no solo pastores y misioneros, sino también abolicionistas, guerreros de la libertad, voces de resistencia, como Harriet Tubman, que liberó a cientos de esclavizados. Vi a Martin Luther King Jr., que marchó por justicia movido por una fe inquebrantable. Vi a Nelson Mandela, Rosa Parks, Malcolm X. Todos ellos guiados por esa chispa divina que nunca se apagó.
El mundo vio estas luchas como movimientos sociales, dijo Jesús, pero en realidad eran manifestaciones de mi plan. Eran expresiones del propósito divino, reflejando mi justicia, mi amor y mi verdad. Entonces, me hizo ver algo aún mayor. La lucha del pueblo negro no era solo sobre el pasado, era sobre el futuro. Yasmín, la restauración de mi pueblo vendrá en un tiempo de gran despertar, pregunta. Dijo, la verdad sobre quiénes son y cuál es su propósito será revelada. Y cuando eso suceda, el mundo verá la unidad y la restauración que hace tanto tiempo fueron olvidadas. Fue cuando tuve una visión del retorno de Jesús. El cielo se abrió en una luz brillante. Regresó para restaurar todo, para traer justicia, paz y reconciliación para todos los pueblos, pero, de forma especial, para aquellos que habían sido oprimidos, marginados, olvidados, y la verdad, que fue escondida por tanto tiempo, finalmente brilló para que todos la vieran. La herencia del pueblo negro nunca fue de vergüenza. Siempre fue de gloria, y gloria. Siempre fue un regalo sagrado de Dios. Fue entonces que comencé a sentir mi espíritu regresando a mi cuerpo. Sentí una paz inmensa, un profundo sentimiento de gratitud. Lo que había presenciado, nadie jamás podría quitarme. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta. La habitación del hospital estaba silenciosa. Los médicos me miraron con asombro. Estuviste clínicamente muerta por más de 12 minutos por año. Uno de ellos me dijo, pero yo sabía que había experimentado algo que iba mucho más allá de la ciencia. No, había visto la verdad, y ahora sabía que nunca más podría vivir de la misma manera. Vi el plan divino revelarse ante mí, y lo que más me marcó no fue solo la grandiosidad de esa verdad, sino el amor y la misericordia de Jesús que me mostró algo que jamás podría imaginar. El pueblo negro siempre tuvo un papel sagrado en el reino de Dios. Si estás escuchando esta historia ahora, quiero que sepas. Lo que viví no fue solo para mí. Esta verdad fue revelada para todos nosotros. Por siglos dijeron que el pueblo negro estaba maldito, pero Jesús me mostró que eso fue una distorsión, una mentira que se propagó para alejarnos de la verdad. Fue el elegido con un legado de fuerza, sabiduría y propósito divino. Punto. Nuestras luchas nunca fueron en vano. Cada batalla, cada dolor, cada injusticia enfrentada forma parte de un propósito mayor. Una batalla espiritual por la verdad, por la justicia, por la restauración. Pero escucha bien, la curación está llegando. La restauración está en camino. Si eres negro, sabe que eres parte de algo grandioso. No eres un sobreviviente. Eres un guerrero. Llevas dentro de ti una luz que nunca puede ser apagada. Eres amado, elegido, poderoso. Y si vienes de otro origen, este mensaje también es para ti. Porque la verdad que Jesús me mostró no es solo sobre un pueblo. Es sobre la humanidad, sobre la unidad, sobre la curación, sobre el amor, y juntos podemos transformar el mundo a través de la verdad, a través de la comprensión y sobre todo a través del amor. Yasmini, muchas gracias por compartir esta experiencia tan transformadora. Tu testimonio nos recuerda algo profundo. Y la verdad siempre encuentra un camino para brillar, no importa cuánto tiempo haya estado escondida. Y para ti que has visto hasta aquí, quiero dejar un mensaje poderoso. En Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este mensaje. Una verdad necesita ser difundida. Que Dios bendiga grandemente tu vida, y que su luz brille siempre hasta el próximo video.